Muy buenos días a todos, compañeros. Soy el doctor Luis Armando Cerda Zárate, médico residente de segundo año de anestesiología, y vamos a abordar el tema de educación por competencias referente al seminario de educación. Para empezar con esto, vamos a definir qué son las competencias. Son el conjunto de conocimientos y habilidades, tanto teórico y prácticas, que nos ayudan a desarrollarnos durante nuestra práctica médica. Esto enfocado en el área de medicina. Vamos a repasar los antecedentes históricos de esto. Tenemos el informe Flexner en 1910 que estableció el requisito de ciencias básicas, pero falla al integrar las ciencias básicas con las clínicas y en estimular el aprendizaje activo, creando un modelo fragmentado. Tienes mucha teoría, pero poca práctica. Los médicos antes consumían enormes cantidades de información, muchísimos libros, grandes teóricos, pero pues al momento de realizar procedimientos, al momento de llegar con los pacientes, había deficiencias muy marcadas. Por lo que en el 2010 la comisión de Lancet, 100 años después, se da cuenta que los currículos permanecen estáticos, fragmentados y poco actualizados. Y los graduados están pobremente equipados para la realidad profesional. Y es algo que vemos día a día. Pocas escuelas de medicina actualmente cuentan con ejercicios o todos los medios para realizar la simulación médica. Nosotros aprendemos por rebosamiento, una vez estando con el paciente, una vez estando en el hospital, cuando se nos planta que no debería de ser así. Desde primer semestre tienes que llevar prácticas sobre cómo tomar la presión, sobre cómo poner inyecciones, sobre cómo desenvolverte con el paciente, para que cuando tú llegues al hospital no empieces a aprenderlo, sino que ya tengas ciertas bases para solamente ir puliendo y mejorando todo lo que ya sabes. Por lo cual se hace un llamado a un movimiento social global para rediseñar la instrucción médica. Entonces tenemos el modelo tradicional, donde está centrado en la enseñanza. Los contenidos son estrictamente disciplinares y la estructura va a ser rígida y aislada. Tú como médico en formación, llegabas a tu aula, te sientas, el maestro te da la clase, este es el tema, se recitan tantos capítulos del libro y eso es todo. Todos llegamos a conocer a algún compañero durante la carrera o tal vez hasta algunos fuimos ese compañero que te podía recitar hasta el párrafo, el capítulo de tal libro donde venía la información. Y a uno le parecía sorprendente de, wow, este compañero sabe mucho. Pero al momento de que tienes un paciente enfrente, nos podemos dar cuenta que ni siquiera te acuerdas de lo que dice el libro, porque no tienes las habilidades completas para poder llevar lo que leíste a la práctica. Por lo cual se busca un nuevo paradigma con un enfoque por competencias, impulsado por demandas externas e internas de la OCDE y directrices, centrado en el aprendizaje interdisciplinario y flexible y orientado a resultados. No solamente se trata de poder recitar el capítulo del libro, sino que de verdad puedas hacer una correlación con lo que vas a ver con el paciente. Interdisciplinario, ¿por qué? Porque la medicina no es solamente una ciencia biológica, tiene un componente social muy importante. Y la habilidad social muchas veces es algo de lo que carecemos referente al tacto con los pacientes. Y flexible y orientado a resultados, que es algo que se busca inclusive en la práctica profesional, que tenemos que cumplir con cierta meta de cirugías. Eso lo traspolamos a la educación, tienes que cumplir con cierto número de procedimientos. Por ejemplo, se está realizando ahorita una capacitación en el hospital para catéteres PIC y los adscritos que la están tomando tienen que cumplir con cierto número de colocaciones exitosas para tener la certificación. Si hubiéramos tenido el modelo educativo anterior, simplemente con tomar el curso se les hubiera dado y hubiéramos tenido muchas deficiencias al momento de la colocación de los catéteres. Por lo cual tenemos un origen dual del concepto, con una raíz lingüística que nos habla de una estructura mental con ejecución y una raíz laboral que nos habla de un análisis de tareas junto con el desempeño, para un enfoque basado en destrezas y certificación y desempeño eficiente frente a problemas reales. ¿Cuántas veces no nos hemos topado? Y generalmente sucede en estos meses, cuando vamos llegando todos los residentes. Referente al servicio de anestesiología,
Los primeros bloqueos de los R1 y los R más de especialidades quirúrgicas están sentados, viendo, desesperados, porque en promedio son 30, 40 minutos o hasta una hora para que puedan bloquear. Las primeras intubaciones, traumáticas 100%. Y referente a los servicios quirúrgicos, cuando estamos nosotros del otro lado y nos toca ver que dejan cerrar a los R1, nada más estás viendo el reloj, esperando cerrarle al gas, porque la formación no empieza desde la carrera, no, no empiezan a dejar hacer procedimientos tal vez mediante simulación desde antes, sino que estamos aprendiendo todavía desde el inicio de la residencia cuando tendría que ser desde antes. Entonces, si bien esto es muy interesante, aquí en México no se ha logrado establecer por completo un modelo educativo por competencias eficientes. Apenas me pasó una situación en quirófano durante mi última guardia, donde obviamente siempre tiene que cerrar el R1 con la interna y el personal de enfermería estaba desesperado y diciéndoles, y uno dice, pobrecitos, vienen a aprender, no es su culpa, pero también tienen razón en algo. No es culpa del paciente que no lo hayan aprendido antes, pero tampoco es culpa de ellos. Es culpa del sistema educativo que no los está formando con anticipación. Entonces, ¿cuál es la anatomía de una competencia médica? Tenemos el saber, referente a los conocimientos teóricos y razonamiento clínico. Tienes que estudiar, tienes que leer el libro, tienes que leer artículos, tienes que conocer la técnica de lo que vas a hacer. Tenemos ahora el saber hacer. Excelente. ¿Ya sabes cómo se realiza tu procedimiento? Aplícalo. Y no solamente es aplicarlo, sino aplicarlo bien, en tiempo y forma. Y el saber ser, que es un área muy deficiente desafortunadamente para todos nosotros, en la gran mayoría, porque es referente a los valores, el profesionalismo y la disposición. Puede ser un médico muy brillante, puede ser un médico muy capaz, pero si al momento de desenvolverte con el paciente viene ya mal de salud física y tú alteras todavía su salud emocional por tu falta de empatía, por tu falta de tacto, estás careciendo uno de las tres bases de las competencias médicas y se está fallando. Entonces, ser competente no es solo saber, es demostrar creatividad, disposición y mejora continua para resolver los problemas en el campo profesional. Ok, ya sabes, tenemos el ejemplo de los cirujanos, ya sabes hacer una colicistectomía abierta, pero ahora tienes que aprender a hacer la laparoscópica. Y no solamente eso, tienes que aprender a hablar con el paciente o con el familiar si algo no sale como estaba planeado. Entonces, la taxonomía de estas, tenemos una clasificación europea con competencias genéricas que son aplicables a todos los aspectos de la vida humana. Tenemos el área cognitiva, socioafectiva, tecnológico y metacognitivo. Algo muy importante referente a lo tecnológico es el uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy día la inteligencia artificial está en todos lados y si no aprendemos a utilizarla, nos vamos a quedar un paso atrás. Referente a la innovación tecnológica, en el área de anestesiología tenemos el videolaringoscopio, tenemos el fibrobroncoscopio, tenemos el uso de ultrasonido. Y el ultrasonido se puede usar en todas las áreas. Antes solamente veíamos que era muy común, pues, en ginecología, el pan de cada día, pero en urgencia realizan ultrasonidos abdominales FAST, en medicina interna, en cirugía para colocación de catéteres. Y sí, la técnica anatómica ha existido por muchos años, pero yo creo que si fuéramos nosotros a quien van a realizarle un procedimiento de cateterismo central, no quisieras que te estuvieran piqui, piqui, pique a ciegas. Y vamos con las competencias específicas que son inherentes a la medicina, que son los conocimientos disciplinares y la ejecución de acciones clínicas en momentos precisos. Dígase el perfil clínico con el que tú vas a desarrollar tu práctica médica. Entonces, llegamos al debate. ¿Se van a estandarizar o se tiene que tener un pragmatismo de mercado? Nos hablan de ciertas ventajas que van a definir objetivamente lo que es un buen médico. Va a salvaguardar la seguridad del paciente y va a vincular eficientemente el currículo con las demandas reales de la sociedad. Pero tiene sus desventajas, porque va a someter a la universidad a la economía del mercado.
Se han hecho diversos estudios donde los alumnos de universidades públicas se comparan con los de universidades privadas. Y en la mayoría de universidades públicas se nos enseña a ser empleados, no a desenvolvernos como jefes de área. Tenemos un riesgo de formar un individualismo aislado. ¿A qué se refiere con esto? Es que yo sé hacerlo de una mejor manera, yo soy más capaz. Se fomenta mucho también que el ego aumente y puede descuidar el bienestar comunitario en favor del rendimiento técnico. ¿A qué se refiere con esto? Que desafortunadamente no todas las personas tenemos las mismas capacidades de aprender, no todos tenemos la misma destreza manual, entonces se puede tender a dejar atrás a ciertos individuos para que los más aptos pues, sean quienes terminen desarrollando la mayor cantidad de habilidades. Entonces, si bien vas a tener profesionistas de mejor calidad, pero te habla que vas a tener menos. Y la expansión global del enfoque. Tenemos que en el 94, la OMS y Ginebra dieron los requerimientos globales para proveer egresados de calidad universal. En el 1998, el Consejo de Acreditación dicta dominios de competencia para médicos residentes. En 1999, 29 países crearon un marco común para titulaciones, créditos compatibles y enseñanzas por competencias. ¿A qué les suena esto? Al PUEM de la UNAM. Y en 2001-2004, la sintonización de estructuras educativas en medicina se enfoca en prevención y promoción de la salud. Ya no solamente tenemos una medicina que resuelve lo que ya está, sino que busca que no se presenten todas estas enfermedades. ¿Y cómo se va a consolidar esto en México? Como había mencionado anteriormente, en el 94 tenemos una integración global, en el 2008 se hace un consenso nacional donde se publica el perfil del médico general mexicano, definiendo 7 competencias fundamentales. Y en el 2010, la UNAM lanza su plan de estudios que busca revolucionar la educación médica. Y esta es la similitud de contenidos que vamos a ver. Tenemos la ética y profesionalismo, bases científicas y médicas, habilidades clínicas y atención, salud poblacional y sistemas, y manejo de la información y pensamiento crítico. Quienes hicimos el curso completo del seminario de educación, vemos que todo esto es lo que nos van a pedir. El programa del PUEM es todo lo que nos evalúa y todo lo que se menciona. Si vemos las rúbricas de evaluación que nos han dado nuestros adscritos, es cómo haces tus procedimientos, cómo te desenvuelves con los pacientes, qué tanto sabes, tienes tu seminario de atención clínica, tu seminario de educación, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que debe haber un razonamiento clínico, una comunicación y sobre todo valores éticos. Y referente de la curva de progresión clínica, un novato es una persona con conocimientos básicos. Dígase un R1 en su primera semana, su primer mes. Un avanzado actúa únicamente bajo supervisión directa. Ya tiene ciertas capacidades, ya tiene ciertas habilidades, pero no puedes hacer nada solo. Alguien competente actúa por sí mismo y supervisión solo a petición del residente. Doctor, doctora, ¿me puede coachar este procedimiento? ¿Me da chance de hacerlo? Tú te vas dando cuenta cómo conforme vas avanzando en la residencia, tus adscritos van confiando cada vez más y más en ti. Alguien proeficiente tiene una acción clínica competente, es independiente y confiable. Y experto actúa como supervisor, instructor y líder. ¿Cuándo llegamos a ser experto? Cuando somos adscritos y si acaso nos desarrollamos de una buena manera como residentes, porque es ahora nuestro turno de enseñar a los demás. Entonces, las estrategias de enseñanza es el cómo. Nos menciona que tiene que haber flexibilidad de tiempo. No debe de ser una enseñanza rígida. Se puede aprender en todo momento. Referente a mi servicio, tenemos nuestras clases, pero aparte en sala siempre revisamos algún tema, siempre comentamos el paciente. Todo momento es un momento para aprender. La omnicanalidad educativa. Se tienen que usar todos los canales de aprendizaje y medios tecnológicos. Tenemos los libros, tenemos artículos,
podemos utilizar la inteligencia artificial, podemos ver videos, no tenemos que casarnos con una sola forma de aprender. Y la ruptura de jerarquías, que es algo sumamente complicado en el sistema de residencias médicas. Se tiene que fomentar el aprendizaje colaborativo e interprofesional en conjunto. No debe de haber situaciones de yo soy tu R más y solo me puedes hablar a mí, no le puedes hablar al R3 y mucho menos al adscrito. Tiene que haber una comunicación entre todos para que podamos aprender. Tanto yo como R2 puedo aprender de mi R1 puede aprender de mí. Todos venimos a crecer y aprender juntos. Y los criterios de evaluación. Tenemos que la complejidad va a exigir una variedad. Nos comentan que se tiene que reemplazar el examen de opción múltiple con herramientas holísticas como observación directa, portafolios o simulaciones. En vez de el PUEM que se nos realizó el diciembre pasado, nos habla que se nos pueden plantear escenarios con pacientes reales o simulaciones. Sí, doctor, ¿cómo resuelves esto? Doctor, ¿cómo valorarías este paciente? ¿Qué indicarías? Para que al momento de que estés en la situación real, puedas hacerlo, porque tú llegas a tu PUEM y marcas las opciones A, B, C, A, B, C, A, B, C, y eso no refleja tus capacidades y tus conocimientos reales. Y un enfoque de integración, que nos habla de evaluar la aplicación conjunta de conocimientos, habilidades y actitudes frente a problemas de salud reales. Como llevo haciendo mucho énfasis, no solamente basta con saber el libro, no solamente basta con saber la teoría, tienes que saber ejecutarlo y cómo ejecutarlo. Y tenemos que buscar humanizar la profesión médica. Primero con autonomía ética, con decisiones basadas en la autorregulación y no solo en protocolos rígidos. A veces el decir, ¿sabes qué? Este paciente no se va a beneficiar de este procedimiento porque no va a mejorar su pronóstico, es una decisión sabia. Tiene que haber una armonía científica-humana, conectar habilidades clínicas de alta precisión con empatía sociocultural. Algo que vemos o que siempre se nos ha mencionado es referente a los pacientes testigos de Jehová que no aceptan transfusiones sanguíneas, que buscan diversas alternativas, o pacientes que vienen de comunidades que buscan el parto de diversas formas, como sentada o parto humanizado, creo que le llaman, y gestión de la incertidumbre, que nos va a otorgar herramientas metacognitivas para resolver problemas ambiguos. Y eso sería todo.